Y ahora, otro nivel. Bueno, qué grato es contar con las luces, el aporte. Es tan elegante en el uso de la palabra y nos enseña cada vez que conversamos con él, el doctor Luis Manuel Aguana, nuestro amigo. Doctor Aguana, un gran abrazo. Muy buenos días para todos ustedes y los amigos, por supuesto, que siguen el programa. Gracias Igualmente por la invitación de nuevo. Hola, doctor Aguana, bienvenido. Sí, gracias. No, aquí siempre estamos, pendiente de ustedes. Gracias. Doctor Aguana, un millón. Aquí decíamos que nos gusta mucho, incluso la introducción que usted hizo de su reciente artículo, porque usted es empecinado y empeñado y lo dice incluso abiertamente, y hasta mis amigos me critican, dice usted en el escrito, cuando yo insisto, que además constituyente antes que elecciones. Pero fíjense que antes de desmenuzar ese escrito, está, doctora Aguana, en el tapete, como lo estábamos mencionando Erika y yo, nuevamente, por las tensiones que se están viviendo. Incluso circulan en las redes y en algunos grupos de WhatsApp: paremos la guerra, hagamos elecciones con veeduría internacional o con observación internacional, no sé cómo es la cosa. Entonces el tema electoral vuelve otra vez a estar en el tapete, pues, ¿no? Nosotros quisiéramos que usted nos brindara unas consideraciones, porque hay voces foráneas y también locales que están proponiendo, como lo mencionaba Erika, que dentro del diálogo que pudiera establecerse, que usted lo ha mencionado porque hay que hacer política, pues está otra vez nuevamente el escenario de que vayamos a una contienda electoral. Que repitamos las elecciones, pero con un nuevo Aguana, Consejo Nacional Electoral y con garantías y con transparencia. Pero no sé si eso estaría enmarcado sin haber logrado la extracción y sin estar en una transición. Debates que hemos tenido con el doctor Aguana y con otras personalidades. Doctor Aguana, adelante, por favor, ilústrenos. Ojalá tuviera la ilustración. Bien, es muy importante, en principio, establecer dos cosas que creo que debemos abordar de entrada. Una cosa son unas elecciones para resolver el desplazamiento, y otra muy diferente son unas elecciones luego de un desplazamiento. No sé si me explico. Sí. Claro. Es decir, si nosotros le ponemos la lupa a las elecciones como un mecanismo para resolver el problema que tenemos, que discutimos en un programa pasado, llamado desplazamiento dentro de las tres fases, o las elecciones salen como consecuencia del desplazamiento. Es decir, se desplaza y luego baja un proceso electoral. Lo que yo he escrito en relación con el tema de las elecciones tiene que ver con, luego del desplazamiento, que se intenten hacer unas elecciones. ¿Ok? Que eso es completamente diferente. Sin embargo, hay muchas voces que se han levantado dentro de lo que ustedes están comentando ahora, que incluso la misma propuesta que hizo el régimen en Qatar, si ustedes, yo también me refería a eso en un artículo anterior, donde personalidades importantes del país, como el arzobispo de Caracas, como el rector de la Universidad Católica, como Manuel Rosales, como toda esa gente que se presentó y que incluso algunos, como Gerardo Lai, dijeron que ellos no habían participado en esa propuesta, indicando que se siguiera, pues, entre comillas, hilo constitucional, y se proveeran unas elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esa propuesta está enmarcada dentro de esa propuesta de Qatar, con lo cual hay que tener mucho cuidado con quienes están realizando la propuesta en este momento como mecanismo de desplazamiento. Okay, por eso es que yo
por eso es que yo quiero hacer esa distinción previa, porque el mecanismo de desplazamiento que ahorita está planteado es el que todo el mundo conoce. Sí. ¿Ok? Y el que todo el mundo está esperando. Por lo demás, yo no quiero ponerle salsa a eso, porque efectivamente podíamos, como ustedes dijeron al principio del programa, meternos en un problema. Pero lo que sí creo es que, ya sea como mecanismo de desplazamiento o como un acto posterior o mecanismo posterior al desplazamiento, creo y sigo creyendo que las elecciones son el peor mecanismo para resolver el problema. ¿Y por qué creo que son el peor mecanismo? Porque las elecciones deciden el presidente. Es decir, quién es el que va a gobernar el país. Y yo creo que ya eso lo resolvimos el 28 de julio. Ahora bien, hay quienes indican, bueno, pero vamos a colocarlo en un marco o un contexto diferente con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Bueno, ya eso es hablar del mecanismo de desplazamiento. Y sí, es verdad, si es posible volver a repetir las elecciones para volver a tener el mismo resultado y que haya algo que pues, efectivamente diga un nuevo Consejo Electoral como poder electoral legítimo, yo dudo mucho que en este momento eso sea posible. ¿Por qué creo que no es posible? Porque toda la institucionalidad en Venezuela está completamente destruida. No hay un mecanismo, no hay un poder electoral, no hay un poder judicial, no hay un poder ejecutivo, no hay ningún poder moral en Venezuela que pueda efectivamente, es decir, tú no puedes sacar de contexto a un poder electoral y decir, no, este sí, pero resulta que el Tribunal Supremo de Justicia no, porque esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no son legítimos. O en el contexto del país en donde se va a realizar esas supuestas elecciones, resulte que se están realizando sobre la base de un gobierno, un poder ejecutivo legítimo. No es posible. ¿Por qué? Porque en Venezuela no existe ningún poder legítimo. Y de allí es que soporto mi argumentación en que es necesario convocar al dueño de la legitimidad en Venezuela, que no es otro que el soberano pueblo de Venezuela a través de un proceso constituyente. Es decir, que si se establece que se van a elecciones como mecanismo para sacar o para resolver el desplazamiento o posterior, se requiere indubitablemente convocar al poder originario. Es decir, que en lugar de estar solicitando elecciones, quienes lo están haciendo para resolver el desplazamiento, convoquen al poder originario. No sé si me expliqué en la exposición, porque todavía hay como mucha confusión en relación a lo que está sucediendo en Venezuela. Hay que decirle a la comunidad internacional, señores, no hay ni siquiera un poder donde juramentar a Edmundo González Urrutia. ¿A dónde lo va a traer usted? ¿A dónde va a juramentar? De hecho, no existía sitio donde juramentar a González Urrutia el 10 de enero, pero era su fecha era su fecha para juramentación. Y entonces empezaron a movilizar, y no sé si ustedes se recuerdan, hubo voces que se levantaron para decir, bueno, pero es que hay que convocar a la Asamblea Nacional del 2015. Es que la Asamblea Nacional del 2015 tampoco lo es, que por lo demás hay una cantidad de personas ahí que todavía están cobrando. Ilegítimamente, ilegalmente, yo no sé cómo cobran, pero cobran ¿de dónde? Cobran de un presupuesto que en una oportunidad los Estados Unidos le entregaron al gobierno de Juan Guaidó, y eso todavía no se ha resuelto. Por ejemplo. Entonces, a ver, volvamos de nuevo al comienzo. Vamos a resolver el desplazamiento. Si queremos pacíficamente, yo quisiera resolver el problema del desplazamiento pacíficamente, como efectivamente siempre lo hemos dicho en Alianza Nacional Constituyente. Y la mejor manera es convocar al pueblo y decir que el pueblo decida en un proceso constituyente, en esa Asamblea Nacional Constituyente, se diga, mire, sí, vamos a establecer
que este va a ser el gobierno de transición hasta tanto, y ellos designen a quien consideren conveniente, hasta tanto se produzcan unas elecciones legítimas basadas en un nuevo texto constitucional. Pero esa convocatoria es con Maduro en Miraflores, porque ¿cuáles son las señales de que Maduro se va a ir pacíficamente? Es claro que vamos a plantearnos, vamos a ubicarnos primero, Mingo. Vamos a suponer que vamos a resolver el problema pacíficamente del desplazamiento. ¿Y por qué te insisto tanto en el tema del desplazamiento? Porque ese es un asunto no resuelto y que eso es lo que queremos resolver pacíficamente. Pero Maduro ha dicho que no se va a ir. Ajá, entonces la presión que se le debe dar entonces al gobierno de Nicolás Maduro, y ahí sí lo llama gobierno de Nicolás Maduro desde el exterior, debe ser para que convoque a su pueblo y que decide el pueblo quién se queda definitivamente en el gobierno luego de que el constituyente sea instalado. El constituyente se instala y decide, así como decidió, no sé si ustedes recuerdan, en las oportunidades que Chávez convocó al constituyente, en la oportunidad que Chávez convocó al constituyente en el 99, el constituyente se reunió y dijo, ratificamos al presidente de la República, Hugo Chávez Frías, para que continúe siendo. Y ahí hubo entonces una confusión de que cuánto era el periodo constitucional, si estaba haciendo más o menos de ese año. En fin, esa es otra historia. Pero lo que quiero decir es que el constituyente es el que decidiría la continuidad o no continuidad del gobierno de Nicolás Maduro. Porque, ¿qué ocurre? Tiene que existir un piso legítimo, Mingo. Ahorita no existe piso legítimo en Venezuela para hacer absolutamente nada. Y es por eso que en este último, yo recordé de nuevo el tema de Olavarría con su artículo famoso del derecho de la rebelión del 19 de abril del 2002, que lo que le invito, si no lo consiguen, pues busquen el artículo en donde que publiqué en relación con eso, que lo llamé el decreto orgánico a la transición. No sé si fue no el último, sino el anterior, no recuerdo. Pero allí sí, porque realmente Olavarría pone una cartilla de cómo han sido los gobiernos que se han establecido en Venezuela desde hace más de 100 años, siguiendo un patrón establecido cuando cuando existen interrupciones, por no llamarlos golpes de Estado como debería llamarse, desde hace 100 años y han seguido exactamente el mismo patrón. Entonces, claro, en este caso cuando tú hablas de un golpe, estás hablando de una interrupción del hilo constitucional y hay un nuevo gobierno. Y eso todavía es lo que se está tratando de resolver con el tema de la flauta y con no sé qué cosa, y que todo el mundo está esperando, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es de que si aquellos que hablan de elecciones para volver a hacer lo mismo que se hizo el 28 de julio del año 24, lo correcto debería ser es que se convocara un proceso constituyente, se relegitimaran todos los poderes, y entonces en el transcurso de la discusión se decide un gobierno de transición a los fines de convocar posteriormente unas elecciones con una nueva constitución legitimada por ese poder originario. Esa primera convocatoria se hace con el Consejo Nacional Electoral. Eso era justo mi pregunta. Esa primera, nosotros en ANCO, nosotros propusimos que fuese un tribunal electoral ad hoc específicamente para eso, que podría eventualmente utilizar obviamente toda la estructura o toda el personal, etcétera, etcétera, del actual Consejo Nacional Electoral, pero quien realmente establece esos lineamientos o cómo se iban a hacer las elecciones, si se iban a hacer manuales o si se iban a hacer automatizadas o cómo es que iba a ser la veeduría, etcétera, 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 lo decidiera ese tribunal conformado por la oposición, por el gobierno, por la comunidad internacional y por una representación calificada de la sociedad civil. Eso es lo que nosotros propusimos hace un montón de años para resolver el problema del desplazamiento de la actual cosa
que gobierna Venezuela, porque no se puede llamar gobierno, se puede llamar régimen, porque es que realmente no existe absolutamente en Venezuela ningún piso de legitimidad para hacer nada, ni siquiera esas elecciones que ahorita están planteando todos quienes las están planteando. Tan es así que no hay instituciones para lograr una negociación para que así es. Así es. No se ciña a las noticias, a menos que están planteando otras negociaciones que uno es ajeno a ellas, pues, ¿no? La presión internacional, bueno, ahí tienes tú los gringos con este operativo en el Caribe, pero diciendo que es una cuestión antinarcótico, ¿no? Contra el narcotráfico, no para cambiar el sistema político de Venezuela. Entonces, y Maduro diciendo... Pero, Mingo, déjeme dar otra aclaratoria que es importante, que a mi juicio es importante. Los Estados Unidos no han resuelto con la oposición venezolana qué es lo que va a pasar en el T-0. Aquellos que saben matemáticas y muchísimo más que yo, por supuesto, saben que ese es el tiempo posterior a. Es decir, el tiempo inmediato posterior a. ¿Qué significa eso? De que si nosotros desplazamos de una manera abrupta lo que está sucediendo en Venezuela desde el punto de vista de gobierno, alguien se tiene que quedar con el coroto, ¿vale? ¿Me entiendes? Para ponerlo en términos venezolanos. Alguien se tiene que quedar con el coroto. Todo el mundo dice, no, que viene Mundo González, no, que viene María Corina. No, eso no es así. No ha ocurrido en Venezuela así desde hace 100 años. ¿Eso qué significa? De que, ¿cuál es el piso? ¿Cuál es el piso de autoridad que va a venir en Venezuela posterior a ese desplazamiento? En el T-0, es decir, alguien se tiene que hacer cargo. Una vez que alguien se haga cargo, entonces se deciden muchas cosas, que es lo que llama Olavarría primero, el famoso manifiesto, en donde se da una explicación política de cuáles fueron las razones por las cuales se desplazó el gobierno anterior, el gobierno previo. Entonces, y de allí una serie, léanse el artículo de Olavarría, que creo que les va a dar muchísimas luces en relación con eso, porque él lo compara con el decreto del Libertador de 1828, donde Bolívar asume, después de la Convención de Ocaña, asume todos los poderes en la Gran Colombia y se declara dictador. Por eso que le llamaron la dictadura de Bolívar, que duró hasta 1830, meses antes de su muerte, precisamente, y Bolívar le entregó al Congreso Constituyente de 1830, le entregó el poder a esa presidencia, que en este caso, si ustedes se acuerdan de los libros de historia, el presidente de esa constituyente fue Antonio José de Sucre. Le entregó el poder del gobierno y se desapareció. Posteriormente, pues, Bolívar terminó en Santa Marta, como todos conocemos, pero el último acto, realmente el acto más glorioso de cualquier gobernante de Venezuela fue el que hizo el Libertador en 1830. Entonces hay que decir aquí, señores, léanse la historia, porque esto no ha ocurrido en una sola oportunidad en Venezuela, ha ocurrido en otras oportunidades. En 1958, y por eso es que yo soy apasionado de esa historia, Mingo y Erika, porque si tú lees lo que pasó en Venezuela y lo lees con el criterio de lo que está sucediendo ahora, oye, pero esto pasó, esto pasó, y entonces, ¿por qué todavía nos hacemos preguntas idiotas? Y me perdonan la expresión, si estas cosas ya las hemos vivido, los venezolanos como pueblo, me refiero. Claro. Entonces, la situación que se está presentando ahora es, bueno, ¿cómo desplazamos? Volvemos otra vez a la pregunta que nos hicimos en las tertulias. ¿Cómo desplazamos a esta gente? Bueno, pero si vuelvo de nuevo a mi interpretación original, como no hay poderes públicos en Venezuela legítimos, señores, llamen al dueño de la legitimidad. Llamen al dueño de la legitimidad. Puede llamar al dueño de la legitimidad sin instituciones. Claro. Nosotros, claro, la primera institución, hay una situación aquí. Tú tienes que convocar al pueblo a una constituyente. Hay 4 maneras de hacerlo, Mingo.
están en el 348 de la Constitución. Nosotros hemos dicho que se llame a través de la iniciativa popular. Es decir, que ni siquiera sea decisión del gobierno que tenemos ahora. No. Pero en un Pregúntenle al pueblo si quiere resolver este problema. Sí, queremos resolver este problema. Vamos nosotros todos, claro, pero tiene que haber una autoridad que debe ser previamente negociada. Y ahí sí, lo que acaba de decir Erika, y que me parece que es procedente, que es bueno, ¿cómo hacemos nosotros para resolver el problema electoral? Claro, es claro que tiene que haber una negociación, y la negociación tiene que realizarse entre pares que realmente se identifique entre uno y otro. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno o el régimen antes de la primera negociación aunque han habido muchísimas, pero la primera que realmente creó un documento que fue aquella que ustedes se recuerdan que todo el mundo se asombró, que lo primero que hicieron los negociadores nuestros, es decir, oposición, fue reconocer al gobierno de Nicolás Maduro Moro. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. El primer artículo era reconocer al gobierno de Nicolás Maduro Moro, porque ellos y que no se iban a sentar en la negociación hasta tanto fueran reconocidos como gobierno. Yo sí lo reconocería, pero como de facto. ¿Por qué? Porque son los que tienen las armas de la República, porque es decir, son los que gobiernan. Diosdado Cabello acaba de decir eso. Si vamos a una negociación, lo primero que tienen que hacer es reconocer que Maduro ganó el 28 de julio. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, eso, a juicio de María Corina, a juicio de los que ahorita hacen oposición en Venezuela, o son reconocidos por los venezolanos como factores opositores, esas personas están diciendo, oye, pero si estamos en esa situación, entonces el gobierno tiene que ser desplazado de la manera como está ahorita ellos elaborando con los Estados Unidos. A mí me parece, que ellos tendrían que tener piso de autoridad posterior a que el gobierno de los Estados Unidos realice cualquier cosa en Venezuela. A ver si me explico mejor. Si por alguna razón estos señores se van, no quiero saber cómo, ¿ok? Aquí en Venezuela tiene que quedar alguien con autoridad que reconozca a Edmundo González Urrutia. ¿Por qué? Porque si no sería un caos, o el gobierno retomaría la situación que en este momento tiene. Entonces razón de más para pensar que sería una estupidez desplazar al régimen de la manera como lo están pensando, sin que exista. Por eso es que los Estados Unidos no han dado ese paso, y yo estoy convencido de eso. No han dado ese paso. ¿Por qué? Porque saben que si no existe un piso de autoridad por parte de la oposición para sostener cualquier gobierno, obviamente es un paso en falso que estarían dando con los venezolanos. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. El doctor Aguana con nosotros. Está candente la discusión, el debate en estos momentos. Hay muchas inquietudes de nuestros amigos participantes en el chat, pero un pequeño paréntesis para hablarles, por ejemplo, de la tintorería y lavandería G-Cleaners. Fíjense ustedes que, por ejemplo, un simple ejemplo, las camisas que yo usé la semana pasada en el programa, las llevé y aquí están. Vean ustedes, como nuevas. Siempre digo que quedan como nuevas, amigos. Es impresionante. ¿Sí o no? Están perfectas. Están perfectas. Y huele a limpio. ¿A dónde las llevé yo? A la tintorería y lavandería G-Cleaner. Todo ecológico. No es cualquier tintorería. ¿Me las pones por aquí, por favor? École. Tintorería y lavandería G-Cleaners. Todo ecológico. ¿Y dónde está? ¿Y por qué yo le insisto en que se cambie de tintorería? Porque es mucho, mucho más económica que la que usted tiene y es mucho mejor que la que usted usa. Así que cámbiese a la tintorería y lavandería G-Cleaner, todo ecológico. Centro Comercial Galerías Prados del Este en La Mezanina. Tintorería y lavandería G-Cleaner, toda tu ropa como nueva.
Hablemos de la onda de los palos grandes. Y ayer la señorita Erika se dio un gustazo. Pero el gustazo. ¿Cómo te fue manejando la nueva camioneta HR-V 2026, mujer? Yo te vi paseando. Yo me sentía en el futuro. Ah, Me viste la cara. ya estaba. No, es que me impresionó porque las muchachas de allá me dijeron, se la ha pedido al niño Jesús, la señorita Erika. Se la pedí. Se la pediste al niño Jesús. Querido niño Jesús, ya sé que quiero de regalo de Navidad. Oye, mujer, como tú te portas tan bien siempre, bueno, el niño Jesús. Yo creo, la merezco. Sí, el niño Jesús. He trabajado tanto. Yo creo que el niño Jesús está conversando con Distancia y Moto. ¿En serio? No sé, bueno, se me ocurre. Bueno, pero qué carro, qué maravilla. Qué maravilla. Qué olor a nuevo. Bueno, todos pueden ir, así como lo hizo la señorita Erika ayer, porque es un test drive, ¿no? Que tú pruebas tu nuevo vehículo 2026 porque Distancia, que es la Honda de los Palos Grandes, ya es 2026. Sí. Además, Honda es Honda. Y eso lo sabes tú, lo sabe usted y lo sé yo. La Honda de los Palos Grandes. Haga negocio con nuestros amigos de Distancia y Motors, la Honda de los Palos Grandes. Mira, si tú tuvieses que organizar una reunión para este sábado, para este fin de semana, ¿qué le encargarías a María Torres? Bueno, la ensalada, el tabule que ella hace. Tabule. Ella hace un tabule, pero que es con coliflor. Tabule de coliflor. Que es delicioso. Es delicioso. Y eso como entrada. Ensalada de lentejas. También, como para poner dos opciones. Para poner. Oye, ok. Pero después. ¿Te vas por dónde? No, a mí me encantan sus polvorosas, sus pasteles el pastel de polvorosa grande, se lo pediría. El de pollo, y como sé que hay gente que no come pollo, le pediría esa creación de mi comadre tan deliciosa con la auyama y el queso de cabra. Oye, qué rico. Bueno, también pueden pedir un asado negro, o unas albóndigas, o unos bollos pelones. Con queso blanco rallado. Uy, qué rico, de verdad. Bueno, mire, es que María Torres es la chef de la cocina mantuana en Venezuela y saben cómo encargar. Si están afuera de Venezuela y tienen gente aquí, bueno, van a quedar de lujo con lo que le encarguen a María Torres. Los recuerdos culinarios de siempre. Bueno, volvemos con el doctor Aguana. Doctor Aguana, por supuesto, hay comentarios de gente que, como Mara Pera, que dice repetir las elecciones significará más persecución, más presos políticos y más alacraneamiento. Alacraneamiento, sí. Me imagino que habrá querido decir. Eduardo Figueroa, que comenta, los únicos que han propuesto repetir elecciones son de izquierda. Otro por acá, otro de los amigos del programa que comenta que repetir elecciones igual más frustraciones. Acá está Frank Lucena, repetir elecciones, repetir más frustraciones. Lo cierto es que la gente está muy afectada, muy dolida con la élite opositora, no sé si podemos calificar sí, claro, con la cúpula de la oposición y cómo se ha manejado, y que aquí ya son 25 años más. Y además señalan un poco el hecho de que, bueno, usted comenta lo de llamar a una constituyente. ¿Quién organiza esa constituyente? Y cómo confiar que de verdad las personas que van a participar en esa constituyente no van a terminar siendo, y citan algunos ejemplos. Bueno, ¿cómo evitar que se cuelen los mismos de siempre, mujer? Por ejemplo. Eso es lo que... Bueno, eso es muy importante, Juana. No, claro, es que esas son las reglas. Para convocar a constituyente tiene que haber una regla. Y esas reglas se llaman base constituyente. Pero que además le comentan y cómo convocarla después de haber escuchado las declaraciones de ayer, en donde tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello dicen que aquí, para negociar, primero hay que reconocer que quien ganó las elecciones fue Nicolás Maduro. Y dos... Ya va. Que, sí, pero y el país militarizado, que ellos hayan dicho que aquí no se van ni por las buenas, ni por las malas. Ni es que ese es el caso, ese es el caso, Erika, porque no es el gobierno o quien esté al mando quien decide si un gobierno se va o no. Si estamos hablando de un sistema democrático, quien decide eso son los electores. Ahora, si el gobierno ya definitivamente se quitó la careta y dijo, mira, yo me quedo porque me quedo, independientemente de lo que digan los electores, entonces, bueno, tú le das chance a que cualquier cosa pase.
porque ya no estás dándole margen a las personas que deben ir a votar, porque si alguien está proponiendo elecciones es porque se supone que el resultado electoral debe cumplirse de acuerdo con lo que el pueblo eligió. Pero no es así, porque en este caso estos señores están indicando que ellos no se van aun cuando ellos pierdan, cosa que ocurrió el 26, el 24 de julio. Entonces no es nada nuevo lo que nos están diciendo. El 28 de julio, perdón. Entonces no es nada nuevo lo que nos están diciendo. Lo que sí deberíamos entonces primero aclarar si ellos están de acuerdo con si el pueblo decide o no quién es el que gobierna. Porque vamos a empezar por allí. Si ¿por qué hablo de que los pasos en el caso del desplazamiento por negociación? Vamos a ubicarnos primero. En el caso de desplazamiento por negociación significa que una representación calificada de un lado y una representación calificada del otro lado negocian para llegar a un resultado en donde las partes estén de acuerdo, cosa que se intentó hacer en Barbados en una oportunidad y no se logró hacer. Por supuesto, luego de que el gobierno que estaba haciendo agua fue a Qatar y toda la historia que ustedes conocen, y Jorge Rodríguez fue o no sé quién fue a Qatar, y entonces la oposición y entonces Gerardo Lay y la misma comisión negociadora de siempre se sentó a aceptar que el gobierno de Nicolás Maduro era legítimo. Entonces aquí tenemos que en principio que establecer una gran negociación en donde efectivamente esté participando sectores que efectivamente de fuerza de la comunidad internacional, no llamo solo a los Estados Unidos, de todas partes, que obliguen, entre comillas, obliguen a que esa negociación sea efectivamente justa para todas las partes. Es decir, tanto para quienes están al frente del gobierno de Venezuela como para quienes el resto de los venezolanos estamos interesados en que ese gobierno sea desplazado. Esa situación se debe plantear antes precisamente de que se llegue a una negociación electoral o de constituyente o cualquier cosa. Nosotros decimos en ANCO que lo que debería plantearse en esa mesa es una constituyente. Y para responder las preguntas, esa constituyente saldría eventualmente, en el caso del desplazamiento por negociación, debería salir de esa mesa de negociación. En otras palabras, cómo se va a realizar, quiénes son los que van a participar, cómo, en fin, pues todos los detalles. Yo creo que en alguna oportunidad lo escribí, los detalles de la negociación constituyente. Es más, creo que así lo que el artículo lo llamé negociación constituyente. Todo el mundo me cayó encima. ¿Cómo vamos a negociar con estos bichos? Etcétera, etcétera. Bueno, yo siempre he hablado de una salida del problema de desplazamiento de una manera pacífica, no que le caigan bombazos ni que les tiren ni cosas, nada por el estilo, porque estamos justamente hablando de salir en paz de esta situación. No, unas elecciones. Señores, se los vuelvo a decir, no existe legitimidad en Venezuela para ninguna elección. Para ninguna. Incluyendo la del 24, ni siquiera la del 24 de julio, del 28 de julio del 2024. ¿Y por qué se lo digo con todas las letras? Porque el gobierno hizo lo que le dio la gana con las condiciones electorales del año 2024. Y María Corina y toda esa gente lo aceptó. Nosotros no lo aceptamos. Sin embargo, yo levanté, como quien dice, mi veda electoral que tengo desde el 2011 y fui a votar por Raimundo González. Pero ¿qué ocurrió? Lo que yo dije y lo que todo el mundo dijo y lo que tú me preguntaste el primer día luego de esas elecciones. Sí. Señores, estos tipos se van a quedar con las elecciones. Bueno, eso fue lo que pasó. Claro, ¿y cómo se recupera la legitimidad para poder ir a todos estos? Si queremos un desplazamiento, si queremos un desplazamiento pacífico, todas las partes se tienen que reunir con una pistola encima de la mesa. Y la pistola ya sabemos quiénes son las que la tienen. Sí, ¿okay? Sí. La única manera de hacer eso, de convocar al constituyente de una manera
coordinada, de una manera, que es decir, obligar a que eso ocurra. No me vaya a decir ninguno de estos alacranes, no, que vamos a hacer unas elecciones y con eso vamos a resolver el problema. No las vamos a resolver, lo vamos a agravar, lo vamos a alargar de una manera criminal para los venezolanos. Sí. Doctora Guana, se nos está agotando el tiempo, pero tenemos que seguir conversando de estos temas, ¿verdad? Porque sí. y usted sigue escribiendo sobre todo esto. Bueno, lo que esa ha sido, como quien dice, y volviendo otra vez al principio del programa, mi fastidio. Que todo el mundo, que son amigos, pues le dicen, pero ¿hasta cuándo, Luis? ¿Hasta cuándo? Vale, mira, ¿hasta cuándo? Mira, hasta que se resuelve el problema. Hasta que se resuelve el problema. Y nosotros decimos cómo se resuelve el problema. Bueno, tal vez algún día nos oigan. No, eso es ser convencido, eso es ser consecuente y convencido de que esa es la fórmula. Claro. De que esa es la fórmula, aun cuando de repente interpreto por algunos comentarios que pudiera sonar una fórmula, dadas las circunstancias que vivimos en el país y dados los personajes que conducen las riendas del país, pareciera una fórmula un poco soñadora y hasta a lo mejor qué bueno, tiene su basamento real, pero permíteme. Oye, ustedes me tienen que regalar un minuto, por favor. Claro, no. Ese tema del soñador. Porque precisamente de eso es que se construyen las naciones. Porque tú tienes un sueño que quieres realizar. ¿Por qué los factores políticos en Venezuela no han querido una constituyente? Imagínenselo. Porque la constituyente, en este caso, es la expresión final del pueblo venezolano, o en este caso del pueblo del que se trate, para resolver el problema político. Es decir, si nosotros no queremos más a los Manuel Rosales ni a ninguno de esos, el constituyente se pronunciará en relación con eso. Y es por eso que ninguno de ellos ha querido una constituyente, porque eso significa una borrón y cuenta nueva de todo. De todo. Claro está, dentro de los parámetros de la convocatoria del constituyente, que obviamente tienen que ser escritos previamente como bases comiciales. Nosotros propusimos en una oportunidad, y siempre ha sido así, que esas bases comiciales incorporaran en un 50% a la sociedad civil. Es decir, no solo los partidos, sino también a cualquier asociación de vecinos que quiera tener un constituyente también. Es decir, si votan por ellos, pues ¿por qué no ibas a hacer la representación del pueblo en un estado X, Y, Z, W? La intención aquí es de que la legítima representación del pueblo venezolano se manifieste en esa constituyente, de manera tal de que ellos digan, mira, aquí en mayoría calificada, o la que se decida dentro del cuerpo constituyente, mira, aquí el gobierno de transición va a ser y atrás van a estar quienes por la fuerza van de una manera u otra a garantizar que las decisiones de ese constituyente se cumplan. No quiero empastelar el asunto y la descripción que tú estás dando, que es maravillosa, pero algo así no fue similar con la convocatoria de primarias, que ya se les dijo a todos esos tipos que participaron o a los que prefirieron porque sabían que la gente no los quería, que no participaron. Sabemos quiénes son. Exacto. Más o menos algo así, porque justamente, y por eso es que María Corina representó en el 24 más del 90 y tanto % de la opinión del venezolano de ese momento. Acuérdate que son fotografías, ¿no? Sí, aun cuando creo que la fotografía se ha grabado muchísimo, pero creo que el resultado no sería muy diferente del que hubo en octubre de 2023, que fue el momento en donde María Corina fue electa como la representante. Ahora habría que ver si en esas elecciones que algunos están proponiendo, cosas del cual yo estoy completamente en desacuerdo, que algunos están proponiendo, pondrían a María Corina como candidata, o aceptarían a María Corina como candidato, teniendo en cuenta o en consideración que ella fue la representante de la oposición para las elecciones del 2024, pero que no fue aceptada, como todos sabemos. Oye, qué buena esta conversación, doctora Guana. Pero tenemos que seguir conversando de nuevo, así que seguro. Prevenido al bate siempre. Prevenido al bate. Un gran abrazo. Qué bueno esto, qué bueno entender estas cosas.